Bienvenidos a este programa nuevamente. Qué bueno que estás conmigo, que te has conectado con nosotros aquí en estas enseñanzas de palabra de fe, enseñanzas que nos están llevando a conocer más de quiénes somos en Cristo, a entender más lo que Dios nos ha dado y nos ha regalado una nueva vida en Él. Así que me da mucho gusto que estés nuevamente conectado con este ministerio donde estamos aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios. Así que estate atento, dispone tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti en este día. Y te pido también que si esta enseñanza es de bendición a tu vida, que tú te suscribas a este canal, le des me gusta, le des compartirlo, le des share, ¿verdad? Que compartas esta enseñanza pues a otras personas, a tus amistades, a tu familia. Porque yo sé que la palabra de Dios es de tremenda bendición para nosotros, para poder caminar en esta vida abundante y vida de victoria que el Señor nos ha venido a dar. Así que gloria a Dios porque estás aquí y toma nota de las enseñanzas, de las escrituras y bueno, y luego medita en ellas porque nosotros no solamente somos oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Así que gloria a Dios. Estamos hablando acerca de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Y hemos compartido en la enseñanza pasada acerca de la renovación de nuestra mente. Es muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros renovamos nuestra mente, en la medida que nosotros renovamos nuestro entendimiento, podemos cada vez más alinearla a nuestro espíritu, alinearlo con la manera que Dios piensa para poder hablar como Dios habla, decir lo que Dios dice acerca de nosotros y poder establecer las promesas que Dios nos ha dado en Jesucristo. Así que vamos a continuar hablando acerca de la mente. Mira, hay mucho ataque, muchas situaciones difíciles que vienen contra la mente, especialmente de los hijos de Dios. Pero estamos viendo que hay en el mundo mucha confusión. Hay muchas enfermedades de la mente también. Muchas situaciones donde las personas están deprimidas, angustiadas, afligidas. Así que yo te exhorto a que renueves tu mente, que seamos hacedores de lo que Dios dice, porque Dios lo dice por el propósito para que nosotros vivamos una vida en victoria. Todo lo que Dios dice es para nosotros, para nuestro bien, porque lo que Él habla, lo que dice y lo que Él desea para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Nuestro texto en la Biblia es Romanos 12:2. Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, a este sistema, a este mundo, a esta manera de pensar que estamos viendo en el mundo. Que no nos conformemos quiere decir que no nos hagamos como piensa el mundo, habla el mundo, cómo actúan, siempre y cuando, ¿verdad?, es contrario a la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que alinearnos a esa manera de vida o a esa manera de pensar. Tenemos que transformarnos, dice la palabra. Quiere decir que nos tenemos que hacer como Dios dice que somos, como Dios piensa, como Dios dice que tenemos y que podemos hacer. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué quiere Dios que renovemos nuestro entendimiento? Para comprobar, dice, lo que Dios tiene para nosotros, para comprobar su voluntad, para comprobar las buenas cosas y vivir las cosas que Dios dice de nosotros, para comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Mire, todo lo bueno viene de Dios. Lo malo que te pueda estar sucediendo no viene de Dios.
No le echemos la culpa a Dios de las cosas malas que suceden. Dios es bueno, Dios nos ama y las cosas a veces suceden por situaciones quizás de ignorancia, quizás en desobediencia, quizás creímos que era Dios, pero no era Dios. Era nuestro propio razonamiento, nuestro propio pensar o deseos. Así que tenemos que aprender a saber qué dice Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios está aquí en su palabra. Así que si a medida que conocemos más de su palabra, vamos a conocer más cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia y para todas las cosas que tenemos que hacer en esta vida. Entonces, una mente renovada somete su propia manera de pensar a la manera de pensar de Dios. No estamos nosotros basando nuestros pensamientos y nuestras actitudes en la manera que nosotros creemos o razonamos, o en la manera que estamos escuchando a otras personas hablar o decir. Porque hay personas que dicen, esta es mi verdad, yo pienso así y yo no voy a cambiar. Pero eso no está bien, porque Dios dice que sí podemos transformarnos y sí podemos hacerlo a través de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. En Isaías 55, en los versículos de allí del 7 al 9, dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. Quiere decir que Dios nos está diciendo, yo quiero que tú pienses como yo pienso, que tú sometas tu mente a pensar en la medida y elevarlos a la altura de la manera que yo pienso, porque la manera que yo pienso es como yo quiero que tú pienses, para que todo te vaya bien. Porque en la manera que tú piensas, de esa manera tú vas a hablar, así vas a creer, y así como crees vas a hablar, y así como hablas vas a actuar, y luego así mismo vas a tomar decisiones. Entonces es importante que tu mente esté renovada para que puedas pensar como Dios piensa, que es más alto que la manera natural o normal del ser humano de pensar. A veces queremos pensar y vemos las cosas naturales, pero Dios nos dice, no mires las circunstancias, no mires las cosas naturales, que son temporales. Pon tu mirada en las cosas eternas. Pon tu mirada en las cosas del Espíritu, en las cosas de arriba, dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que nosotros renovar nuestro entendimiento y tomar control de nuestros pensamientos. Pensamientos malos van a llegar, pero no vienen de ti. No vienen del verdadero tú que eres espíritu, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Esos pensamientos de mal, esos pensamientos de temor, esos pensamientos erróneos no vienen de Dios. Vienen de la manera en que quizás fuimos creados, en la manera en quizás erróneamente hemos oído personas o enseñanzas que no realmente vienen de Dios o no están alineadas a como Dios quiere que nosotros vivamos esta nueva vida. Segunda de Corintios, capítulo 10, Dios nos dice aquí, a través del apóstol Pablo, dice, porque las armas de nuestra milicia, esa palabra milicia es una palabra militar, quiere decir las armas de nuestra guerra, de nuestra lucha. Mire lo que dice. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Quiere decir que no son de este ámbito o mundo natural. No son carnales. Mire lo que es la carne. Porque hay muchas veces que habla aquí, dice, nosotros no andamos en la carne, sino en el espíritu. Y la carne batalla contra el espíritu. ¿Qué es la carne?
La carne es todo lo opuesto a Dios. Placeres de la carne, obras de la carne, deseos de la carne. Todo lo que es contrario y opuesto a la palabra de Dios es lo que se conoce como una mente carnal y lo que es la carne en sí. Entonces, es un patrón de pensamientos contrario a la voluntad de Dios, contrario a la palabra de Dios. Vas a ser tentado siempre. Vas a ser tentado en la carne, en los placeres de la carne o en las obras de la carne. Esas obras de la carne están en una lista en Gálatas 5. Por si tienes tiempo, luego las buscas. Entonces dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Quiere decir que no son de este mundo natural, ni vamos a guerrear con armas que son opuestas a Dios, sino nuestras armas, las armas de nuestra guerra, porque ¿cuántos saben que estamos en guerra espiritual? Estamos en una guerra. Es el bien contra el mal. Es la luz contra las tinieblas. Entonces estamos en una guerra. Y cuando leemos la escritura, el apóstol Pablo habla mucho acerca de que somos guerreros, soldados en guerra, pero con armas poderosas en Dios. Dice que nuestras armas son poderosas, quiere decir que son alineadas a Dios y llenas del poder de Dios. Y esas armas Dios nos las ha dado a nosotros. Poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. Ahora, las fortalezas se forman en la mente. Vuelvo y repito, son patrones de pensamientos. Patrones de pensamientos que hemos venido acumulando desde quizás nuestra niñez, desde quizás por malas experiencias, por de cómo fuimos criados o educados o enseñados, por asuntos, quizás circunstancias ajenas a tu voluntad, pero pasaste situaciones duras. Y se va formando una manera de pensar, una manera de ver las cosas que realmente no vino de Dios, ni es el deseo de Dios. Entonces esos patrones de pensamiento, a medida que tú continúas y continúas pensando en eso y viendo las cosas como tú crees que son, y no dispuesto a cambiar o a averiguar qué dice Dios, eso van creando fortalezas en la mente. Fortalezas que se oponen a la voluntad de Dios y no te dejan avanzar. No te dejan avanzar porque no permites que la fe que está en tu espíritu y la palabra de Dios te transforme para conocer la buena voluntad de Dios. Entonces dice, son poderosas en Dios, esas armas poderosas en Dios, Dios te la dio para que destruyas esas fortalezas. Mire que dice el versículo 5. ¿Cómo vamos a destruir esa fortaleza? Derribando argumentos, derribando razonamientos, derribando pensamientos contrarios a la voluntad de Dios y derribando toda altivez. El orgullo, la soberbia, yo soy así porque yo pienso así, porque a mí nadie me va a cambiar, porque yo sé y esta es mi verdad. Y todas esas maneras de pensar y de actuar que son contrarias a la voluntad de Dios. Así que la destrucción de fortalezas, ¿cómo? Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. Dice que esos pensamientos que vengan que no son de Dios, Dios quiere que los lleves cautivos, que los alinees, que no les des rienda suelta, que no les des vida hablándolos. Hay personas que dicen, pero esta persona no se da cuenta cómo habla. Lo que le viene a la mente lo suelta. ¿Por qué? Porque damos, como dicen el dicho, ¿verdad? Rienda suelta a la mente, a lo que estás pensando, sin
medir y sin evaluar si esos pensamientos van a ser llenos de ofensa, de herir a alguien, falta de perdón, rencor. El enemigo es especialista en llenar esos pensamientos y llevarlos hacia las personas de una manera en que lastime a otros, o quizás a ti mismo, o quizás a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tu esposo, a tu cónyuge. Entonces, es importante que esos pensamientos que sean los que llegan a tu mente, primeramente debes medirlos con la manera en que Dios quiere que tú pienses. Debes llevarlos cautivos a la obediencia a la palabra. Si ese pensamiento que ha venido a mí no está de acuerdo a la palabra o como Dios quiere que yo piense, yo lo llevo cautivo. Yo lo derribo. Yo no le doy vida hablándolo. Así es como le damos vida a los pensamientos. Porque recuerda, Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida está en el poder de tu boca. Entonces, o das vida o das muerte. Y eso es importante entenderlo. Entonces, todo pensamiento, primero evalúa, este pensamiento no viene de Dios, yo no lo recibo, lo llevo cautivo a la obediencia a la palabra. Así que es muy importante eso, que llevemos los pensamientos a la obediencia, a la unción, al poder. Ese es el deseo de Dios. Entonces, nosotros tenemos autoridad y dominio en la manera en cómo nosotros vamos a pensar. Muy importante. El Señor nos ha dado autoridad y poder. El Señor nos ha dado espíritu de poder. Espíritu de poder. Vamos a ver de nuevo qué dice Segunda de Timoteo 1:7. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, quiere decir que el temor es un espíritu. El temor es un espíritu. De manera que cuando vienen pensamientos de temor a tu mente, tenemos que saber que no viene de Dios. Porque el temor trae castigo. Porque el amor de Dios que está en ti te ha llenado de poder. El amor de Dios perfeccionado en tu espíritu echa fuera el temor. Por eso no podemos recibir temor. Cuando esos pensamientos de temor lleguen, de que tú temes que algo va a pasar a tus hijos, tú temes que no vas a tener dinero para pagar la renta, tú temes que te pueda venir la enfermedad que dicen que está en la televisión, que está atacando a ciertas personas en ciertos lugares. Entonces todo el enemigo acondiciona para infundir temor a los hijos de Dios. Pero ese temor, eso no viene de Dios. Tú no tienes por qué recibir eso. Tú tienes que pararte firme sobre la roca, que es Cristo, la palabra de Dios, y establecer y decir, yo no recibo ese temor. Eso no es para mí. Tienes que hablarlo. Yo no recibo enfermedad, yo no recibo temor. Es un espíritu, te ato y no puedes tocar mi mente. No lo permito en el nombre de Jesús. Porque el Señor nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. El amor perfeccionado en tu espíritu por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, echa fuera el temor. Dice el libro, la carta de primera de Juan. El amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amor es Dios. Por tanto, el temor no tiene ni cabida en tu espíritu donde vive Dios, donde está Cristo, donde está el Espíritu de Dios. Todo aquello que trae temor a tu mente no viene de Dios. No lo permitas ni lo dejes entrar. Repréndelo y échalo fuera de tu mente, hablando la palabra de Dios contra esos pensamientos. Habla la palabra, no hables el temor, habla fe. El temor es contrario a la fe. Habla fe. ¿Cómo es hablar fe? Hablar la palabra.
La palabra de Dios está llena de fe. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es medicina a todo tu cuerpo. Y eso es lo que tenemos que hablar. El enemigo quiere traerte enfermedad. Habla vida. Habla salud. Declara, por su herida yo fui curada. Yo no recibo esta enfermedad. Vienen los síntomas, quieren entrar. No recibo síntomas. Yo no recibo este flu, yo no recibo virus, yo no recibo enfermedades, yo no recibo dolencias. En el nombre de Jesús, tienes que tener conocimiento de la palabra. Por eso es que estamos aprendiendo. Por eso es que tenemos estas enseñanzas y estos programas donde tenemos la oportunidad de crecer en fe, de crecer en la palabra de Dios, para venir en contra de aquello que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Así que es importante hablar la palabra de Dios. Mire, en el libro de Oseas, eso está en el Viejo Testamento, capítulo 4, versículo 6, dice que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. El pueblo de Dios es destruido por faltarle conocimiento revelado de Dios. A eso se refiere. No es un conocimiento intelectual. No es un conocimiento en que tú dices, no, yo ya he escuchado eso, yo ya me sé, yo he leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis 20 veces. Está bien, tenemos que leer la Biblia. Pero cuando tú meditas en algo que Dios te ha puesto en tu corazón, en algo que tú escuchas una y otra vez, y tú lo meditas, lo masticas, lo piensas, y esa palabra llega a tu espíritu, es cuando se convierte en el conocimiento revelado de Dios en tu espíritu, y es la manera en que tú vas a poder sacarlo de tu espíritu hacia afuera contra lo que el enemigo quiera traer, contrario a la voluntad de Dios. Y eso es lo que se conoce como la espada del espíritu. Se vuelve espada cuando ha sido revelado a tu espíritu, no cuando está en tu mente. No cuando es algo que es un conocimiento de la mente no renovada. Porque sí, primero leemos la palabra, entra por tus ojos, tiene que pasar por tu mente y ahí tú decides que si la vas a creer o si no la vas a creer. Claro, primero en la mente. Pero de tu mente tiene que bajar a tu espíritu para que pueda ser revelada y la haces propia, la haces tuya. Y es cuando la puedes usar como la espada contra el enemigo. Así que muy importante que nosotros usemos la palabra de Dios como la espada del espíritu. Esa palabra para llegar sabiendo, para saber completamente qué dice Dios en esta situación que yo estoy pasando en este momento. Es la palabra la que va a llevarte a tener una mente sana, sobria, balanceada, en paz, porque Dios quiere que vivamos en paz. Dios quiere que vivamos la vida abundante que vino Jesús a darnos en paz, en gozo y en victoria. Amén. Bueno, vamos a dejar por ahora esta parte de la enseñanza. Quiero que te conectes nuevamente en la próxima enseñanza. Recuerda compartir esta enseñanza con otras personas, en tu familia, con tus amistades. Dale share, comparte este enlace y estas enseñanzas para que sigamos creciendo en la palabra de Dios. Así que en el nombre de Jesús, bendigo tu vida. Bendigo tu casa, tus hijos, tu familia. Habla la palabra y esa palabra que es agua de vida va a renovar tu mente para poder disfrutar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones y nos vemos en el próximo programa.